Gracias y bueno, nuevamente agradecer la invitación que se me hace para compartir un poco acerca de un tema altamente relacionado con el SIC y bueno, es en el que he estado trabajando y grato de tener este espacio para compartir esto. Entonces, por favor, voy a dar inicio, voy a compartir la pantalla. Solicito me puedan ver o confirmar que se está compartiendo. Sí, se ve, se está compartiendo, Inge. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, empecemos con este conversatorio que he preparado para esta ocasión especial. Buena iniciativa de parte de la carrera y nuevamente agradezco la invitación que se me ha cursado. Entonces, inicialmente bueno, la presentación es agradable que se me la haya hecho, pero bueno, darles unos datos más. Yo soy miembro del Colegio de Ingenieros Geógrafos de Bolivia, recientemente constituido. Y bueno, en ese sentido es que estoy como miembro de este colegio, pues participando en este evento organizado entiendo yo, por la carrera de Ingeniería en Sistemas de la UPEA, ¿no? Entonces, lo que he tratado de preparar para esta etapa y para este punto y lo que vamos a discutir un poco es acerca de la teledetección y la Big Data como fuente de datos de los sistemas de información geográfica o de los Geographic Information Systems, que es en realidad la contracción de SIC, ¿no? Entonces, entendemos nosotros de que el Días del GIS Day es un evento que trata principalmente de revelar o de alguna forma remarcar, dar a conocer la importancia de la geografía y el uso de los sistemas de información geográfica en todos los diferentes problemas que puedan surgir en diferentes ámbitos, tanto privados como gubernamentales, ¿no? Entonces, en ese sentido es que he planteado el presente tema. Yo tengo, como bien había señalado, bastante formación académica en el sentido de teledetección y SIC, ¿no? Entonces, en ese sentido es que he preparado esta presentación. Entonces, el temario que les estoy planteando, que logra o que trata voy a tratar de conversar con ustedes acerca de cuál es el rol o algunos casos prácticos en realidad de cómo funciona, cómo se integra la teledetección y en este caso un término que muy bien ustedes conocen acerca de la Big Data, ¿no? O la Gran Data conocida. Entonces, ¿cuál es el rol de estas dos ciencias dentro de los sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a conversar un poco acerca de los GIS o de los sistemas de información geográfica y la teledetección. Voy a partir con punto 2, perdón, la numeración, acerca de la teledetección y la Big Data o la Gran Data. Y bueno, algunos casos de estudios para el país, ¿no? Para nuestro entorno. Entonces, dicho esto, empecemos. Lamento un poco que es que no les agrada bastante teoría, pero bueno, es la forma de empezar, ¿no? De definir acerca de este contexto de qué es un SIC o qué es un GIS, ¿no? Un sistema de información geográfica, pues en el ámbito de aplicación de un SIC, pues un SIC se conoce o se entiende como una herramienta, ¿no? Diferentes son los autores que definen un SIC y diferentes son las instituciones asimismo que van a definirnos de qué trata un SIC. Lo cierto es que cada quien va a poder realizar o dar un concepto en función a la herramienta que logre generar, ¿no? Entonces, básicamente, en una concepción actual quizá, es conocida como aquella herramienta integradora, ¿no? Que busca abarcar en su ámbito todas las funcionalidades que requieren para el trabajo con variables y elementos especialmente localizados, es decir, elementos o información que tenga una determinada referencia espacial, ¿no? Este sistema de información geográfico, en este sentido, va a tratar de aquella herramienta que permite recopilar, administrar y analizar datos, ¿no?
y estos datos hacen referencia a datos geográficos para convertirlos para generar información geográfica, que es una de las cualidades de un sistema de información geográfica, ¿no? Y, un, y una de esas sus cualidades, que es generar información cartográfica, hace referencia a generar información que nos pueda dar respuesta acerca del qué hay, dónde hay y cuándo está, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos un poco en ese sentido, el crecimiento de los sistemas de información geográfica, es totalmente inevitable en el sentido de que la mayor parte de la información, por un lado, es de forma digital y por otro lado, sí mantiene y tiene una cualidad cuando se hace referencia a la componente espacial de esta información, ¿no? Entonces, se dan cuenta en los diferentes ámbitos, en las diferentes ciencias, en las diferentes áreas, la información está en función a justamente cómo o de lo que se constituye la información geográfica, ¿no? Es decir, información que nos dice qué tenemos, cuánto tenemos, dónde lo tenemos y cuándo lo tuvimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el crecimiento de los SIC es inevitable, ¿no? Totalmente inevitable. Estos sistemas de información geográfica, lógicamente, parten o se componen de subsistemas, ¿no? Podemos hablar de un subsistema de datos, un subsistema de análisis y un subsistema de visualización de datos, ¿no? Entonces, cada subsistema de este sistema de información geográfica, pues tendrá su cualidad y tendrá su importancia y tendremos que tener ciertos conocimientos para poder operar o desarrollar un subsistema, ¿no? Entonces, realmente el concepto de sistemas de información geográfica va más allá de entender de un software de sistema de información geográfica, ¿no? Ese es en lo que debemos tener un poco de concepción. Hay mucho o bastante confusión al hablar de ArcGIS. Digamos, es un software de sistema de información geográfica y un sistema de información geográfica propiamente dicho. Entonces, debemos entender ese tipo de diferenciación, ¿no? De lo que es realmente un SIC, ¿no? Es un concepto más amplio. Si revisamos un poco los hitos importantes de los sistemas de información geográfica, pues podemos entender y bajo un concepto de administrar, gestionar y, bueno, analizar información geográfica, pues podemos tener aplicaciones tempranas ya por 1960, ¿no? Aplicaciones tempranas en las que se hacía ese análisis de administración en función a información analógica, de cierta forma, ¿no? Podemos ver que ya con la aparición de las computadoras, este análisis de información analógica va a partir va a dar su primer paso al mundo digital, pues haciendo las mismas operaciones, pero sobre una computadora. La desventaja de esto es que se analizaban los documentos escaneados de la información analógica, ¿no? Sin embargo, otro hito importante cerca de esos años, en 1963, es el gran marcado, y podemos tal vez ya hablar del nacimiento de un software SIC, ¿no? En el laboratorio de Harvard, un grupo de investigadores tiene por objetivo empezar a realizar los primeros mapas digitales, ¿no? Entonces, el objetivo de investigación es cómo hacemos aquello, cómo creamos un programa que nos permita modelar la realidad, cómo generamos un programa que nos va a poder modelar, analizar, administrar los datos geográficos, la información geográfica propiamente dicha. Entonces, en este laboratorio es que este grupo de investigadores logra crear la primera versión, es el primer software de sistema de información geográfica, el CIMAP, ¿no? Que generaba generaba mapas y por tanto permitía la administración, la gestión y el análisis de información geográfica, ¿no? En un entorno digital, ¿no? Este grupo de investigadores pues se disuelve y bueno, todos o la mayoría de los participantes ha debido escuchar alguna vez de lo que es ArcGIS, ¿no? Entonces, uno de los miembros clave de este grupo de investigación decide renunciar a este grupo y bueno, funda su propia empresa, ¿no? Es lo que es conocido AirRay, que es el propietario del bien conocido ArcGIS, ¿no? Entonces, desde aquí ya la casera del
del SIC comercial empieza, ¿no? Más o menos por 1969. Esta visión de generar un software con fines comerciales, pues lógicamente genera o tiene la ventaja de generar cierto desarrollo avanzado en cuanto a los software de sistemas de información geográfica, ¿no? Pues es un poco en cuanto a la tecnología de software dentro de los SIC, ¿no? Algo que debemos tener en cuenta. Entonces, los SIC, lógicamente, han evolucionado desde 1960 a la fecha, ¿no? Entonces, son diferentes las concepciones de SIC y son diferentes los autores que nos van a hablar de qué es un SIC, un sistema de información geográfica. Lo cierto es que un sistema de información geográfica no va a ser un software de información geográfica, ¿no? El software solo va a resultar ser parte de las aplicaciones o la herramienta para hacer ese análisis o recopilación de información geográfica, ¿no? Entonces, vamos a tener, este es el último contexto planteado por Esri, uno de los líderes en cuanto a los sistemas de información geográfica, acerca de, bien, es una herramienta sí, pero que en este caso trata de esquematizar los componentes de un SIC en el sentido de separar y agrupar un componente de mapas, es una característica o cualidad de los sistemas de información geográfica, un componente importante de datos, otro componente de análisis y un componente netamente de aplicaciones o lo que ustedes en el ámbito de sistemas bien conocen, el tema de desarrollo propiamente dicho, ¿no? Entonces, habrá muchísimo en tema de desarrollo, en general las aplicaciones, habrá muchísimo en el tema de análisis, que esto he conocido bastantes, y justamente uno de los expositores tiene bastante experiencia en el tema de realizar análisis de la información geográfica, ¿no? Los datos, generalmente he conocido ingenieros geógrafos y tanto ingenieros en sistema que pueden coadyuvar a construir este componente de un sistema de información geográfica. Los datos, ¿no? que generalmente son las formas de adquirir la información geográfica o la información base para la construcción de los sistemas de información geográfica, y los mapas, que está altamente ligado con el componente de las aplicaciones, ¿no? Entonces, eso básicamente sería un esquema planteado por Harry en cuanto a los componentes que debe tener un sistema de información geográfica, ¿no? Entendiendo que el sistema de información geográfica va a ser esta herramienta que nos va a permitir administrar, administrar, gestionar y, bueno, analizar información geográfica, ¿no? Visualizar también información geográfica. Entonces, de lo que voy a conversar un poco en esta presentación es acerca de un componente y puntualmente me voy a centrar en este componente en el sentido de qué tecnología nos permite fortalecer este componente de un sistema de información geográfica, ¿no? El componente de datos. Y buscando datos que nos permitan generar información geográfica. Y recordemos que esta información geográfica, para ser entendida como tal, pues mínimamente tiene que responder a las tres preguntas del qué, dónde y cuándo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos para este componente? Y es de lo que un poco voy a tratar de hablar, tratando de contrastar a sí mismo algunos aplicativos dentro de su formación como ingenieros en sistemas, para aquellos que estén en el área. Entonces, en ese sentido, lo que la ciencia que va a fortalecer o va a resultar como fuente de datos para un sistema de información geográficas que voy a tratar en este punto es acerca de la teledetección, ¿no? Pues la teledetección es una ciencia que trata de la captura de información acerca de la superficie terrestre sin tener contacto con esto. ¿Y cómo es esto posible? Pues a través de los satélites que observan la Tierra, ¿no? Entonces, tenemos diferente cantidad de información satelital disponible, tanto de forma gratuita como para la compra. Entonces, estos datos de satélite pues van a permitirnos realizar la captura de datos que justamente nos van a permitir generar información geográfica. Y recordemos, información geográfica quiere decir información que nos diga qué hay, dónde está y cuándo estuvo, ¿no? Esa característica necesaria y de obligación en los sistemas de información geográfica.
¿no? Entonces, eso es de lo que un poco voy a conversar en esta etapa. Si alguno de ustedes tuviera alguna consulta, por favor, no duden en cortar. Entonces, tal vez resulta así una ciencia nueva, un concepto nuevo para muchos de nosotros. Sin embargo, vamos a tratar de sintetizar, ¿no? La teledetección es la ciencia que se va a tratar del estudio de la manera de cómo obtener información geográfica, quizás ya puntualizando esto en un contexto de SIC, ¿no? Sin tener, sin tener contacto con el objeto estudiado, ¿no? Es un concepto general que podemos brindar acerca de lo que es la teledetección. Es la ciencia que, en otras palabras, nos va a tratar de, o trata del estudio, de la obtención de información de la Tierra, ¿no? De la superficie terrestre, o también de la atmósfera, ¿no? Sin que toque la atmósfera propiamente dicho y sin que toque la superficie terrestre. ¿Y esto cómo va a ser posible? Pues a través de los satélites, ¿no? Puntualmente los satélites. Lógicamente existen otras ciencias que permiten realizar, alimentar el componente de datos de un sistema de información geográfica como la topografía, la fotogrametría y demás. Sin embargo, lo que vamos a conversar es acerca de la teledetección. Entonces, este componente de teledetección, para entenderlo un poco más, podemos entender acerca del sistema de teledetección, ¿no? De cómo está compuesto un sistema de teledetección. Entonces, un sistema de teledetección, como se los he estado adelantado, va a estar compuesto inicialmente, tal vez, podemos partir de una descripción inicial del satélite, ¿no? ¿Quién es el que va a capturar la energía? ¿Qué tipo de energía? Pues lo que hace el satélite es nada más que toma fotos, ¿no? Pero cuando uno está tomando una foto, lo que en realidad hace es captura información o captura en la energía, ¿no? Reflejada por la superficie terrestre, ¿no? Si nosotros tomamos una foto, lo que estamos capturando es energía, ¿no? Y esta energía entendida como aquella energía electromagnética. Entonces, lo que ustedes hacen al tomar una foto con un celular, o lo que nosotros hacemos al tomar la foto con un celular, lo que en esencia estamos haciendo es capturar energía electromagnética en una imagen, ¿no? En una imagen digital. En este caso es la función del satélite. El satélite va a capturar esta energía y la va a enviar a las estaciones terrestres de los satélites. Estas estaciones terrestres van a procesar esta información y pues la van a poner a disposición a los diferentes intérpretes. Y bueno, los diferentes intérpretes van a generar información geográfica que va a ser base o va a ser componente fundamental de la alimentación de datos, ¿no? Dentro de un sistema de información geográfica. Entonces, hablando un poco más de teledetección y en otras palabras, lo que hemos dicho es obtener información geográfica a partir de imágenes satelitales. Entonces, como es una ciencia, de hecho va más allá de simples fotografías que podemos tomar con nuestro celular, ¿no? De hecho, toman fotografías en diferentes regiones del espectro electromagnético. Esto quiere decir que se toman fotografías con distintos tipos de focos, ¿no? Con distintos tipos de sensores. Ustedes han debido escuchar del sensor térmico, entonces tenemos fotos de temperatura, ¿no? De esa región térmica. Entonces, son bastantes los focos que se pueden utilizar para la detección de esta información, ¿no? Perdón, la captura de esta información. Y cuando digo captura de esta información, me refiero a la captura de la energía electromagnética, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una fotografía satelital, una imagen satelital, perdón, pues tomada en regiones del espectro en los que nos permiten visualizar la vegetación en tonos verdes. Entonces, un poquito ya entendiendo de qué es un SIG, de que es algo súper grande, grande y compuesto de subsistemas, ¿no? Y entendiendo la teledetección como aquella ciencia que va a tratar de la obtención de información geográfica a partir de sensores o satélites, ¿no? Vamos a empezar ya a tener otro concepto, ¿no? Para luego contrastarlos, ¿no? El otro concepto que quiero hablar, que de seguro ustedes tienen bastante conocimiento acerca de la Big Data o la Gran Data, ¿no? Entonces la Gran Data
es un conjunto, es una herramienta, o pueden entenderlo como un conjunto de datos, ¿no? Que se encuentran o que se trabajan dentro de plataformas que tienen tres características principales, ¿no? La característica principal debe ser que tienen datos de alta variabilidad, ¿no? Que tienen datos, esos datos de alta variabilidad son o representan o presentan volúmenes gigantescos, hablamos más allá de los teras, ¿no? Y por tercero, pues, que esos datos, primero, que esa plataforma de características que tiene una alta variedad de datos, un gran volumen de datos, pues tiene una alta velocidad del procesamiento de datos, ¿no? Esas son las cualidades de una plataforma de Big Data. Big Data o, bueno, la gran data que podemos encontrar, ¿no? Entonces, Big Data puede ser entendida como un término para conjuntos de datos masivos, asimismo, ¿no? Es decir, la definición que pueda dar, por ejemplo, la IEEE o la IEEE específicamente de Big Data, pues nos va a entender o nos va a hacer aterrizar a estas características principales, las tres Bs famosas que se entienden dentro de una plataforma de Big Data, ¿no? Entonces, ya un poco contrastando esto en nuestro tema de interés, podemos recordar de que, o bueno, en este caso, dar a conocer de que en la actualidad existe una gran cantidad de información satelital disponible de forma gratuita, ¿no? Existen numerosos satélites que se han lanzado al espacio de diferentes agencias espaciales, ¿no? Que permiten la observación de la Tierra y por tanto esta información que los satélites capturan pues la ponen a disposición de los científicos que quieran estudiar diferentes elementos, ¿no? En este caso nos estamos centrando en satélites que se tratan de capturar o generar información geográfica que resulte vital o que resulte fuente de datos para un sistema de información geográfica. Entonces existen numerosa cantidad de satélites ya disponibles. Entonces entiéndase que estamos hablando de imágenes que cubren toda Bolivia. Por lo general estamos hablando de imágenes que más o menos pesan 1 gigabyte, ¿no? Entonces, y bueno, imagínense que cada día un satélite toma nuevas fotografías, ¿no? Perdón, nuevas capturas, realiza nuevas capturas. Y bueno, y surge otro nuevo satélite y va a hacer lo propio, está tomando nuevas capturas. Entonces se dan cuenta que la generación de datos o la acumulación de información satelital va a ser gigantesca, ¿no? Entonces cada vez en la Tierra hay más información satelital disponible para los científicos, ¿no? Ese es por un lado lo que tenemos en el ámbito de detección. Por otro lado, algo que ustedes muy bien conocen, sobre todo entendiendo de que todos son del área de sistemas, es que el hardware y el software en cuanto a computación, las mejoras computacionales, pues se han elevado exponencialmente, ¿no? Es decir, cada vez se encuentran mejoras tecnológicas, mejoras de hardware y software que pues representan grandes ventajas, ¿no? Representan hacer nuevos ejercicios, representan tener nuevas oportunidades, ¿no? Entonces ese es otro componente que va de crecida. Por un lado tenemos el crecimiento de la disponibilidad de datos de satelitales y por otro lado tenemos la disponibilidad de las mejoras computacionales, ¿no? Este crecimiento de mejoras computacionales cada vez permite que nosotros podamos acceder eh, a tecnología que antes no podríamos acceder, ¿no? Sobre todo y puntualmente hablando de la cloud computer, ¿no? Ustedes pueden ingresar a diferentes servidores de cloud computer y acceder a servidores que tengan alta capacidad de procesamiento, que antes ustedes no podrían hacer, ¿no? Lógicamente, sobre todo en un contexto nacional, esto era totalmente imposible, ¿no? Entonces, sí también pasa lo mismo para el tema de imágenes satelitales. Existen plataformas con estructura de Big Data, ¿no? Y puntualmente con característica de plataformas basadas en las nubes, ¿no? Que nos van a permitir acceder a estos super servidores, ¿no? ¿Para qué? Para procesar datos de satélites.
Entonces, recordando un poco más y tratando tal vez de enfatizar acerca de la Big Data sobre, en este punto de la teledetección, ¿no? Podemos entender que la Big Data va a ser posible entender o conceptualizarla desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde un punto de vista de quienes tienen esos datos o desde un punto de vista de la metodología del procesamiento de esos datos o desde un punto de vista de las aplicaciones que se puede hacer a través de esas plataformas. Y lógicamente cada uno de estos puntos de vista o cada uno de estos ejes va a dividirse en diferentes subgrupos, ¿no? Sin embargo, debemos entender de que el conjunto de las tres, es decir, el conjunto de los tres puntos de vista consolidan lo que es una Big Data, ¿no? Una plataforma de Gran Data. Quizá ustedes saben más acerca al respecto, sin embargo, en Bolivia no he conocido ninguna de una plataforma de este estilo, pero esto no es que recientemente existe, ¿no? De hecho, ustedes sabrán de que una plataforma de Big Data existe hace años, muchos años atrás. Lo que está pasando en Bolivia es que estamos teniendo acceso, gracias a la tecnología de cloud computer o la tecnología basada o plataformas basadas en la cloud computer, estábamos teniendo acceso a este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, el cómo diseñar una plataforma de Big Data, pues va a requerir de diferente conocimiento. Entonces, ya un poco habiendo hablado de acerca de esos puntos introductorios, pues me gustaría hablar de algunos casos de estudio, ¿no? Algunos casos de estudios que ya en anterioridades he tratado de conversar, por ejemplo, un caso de estudio de generar información geográfica para construir, por ejemplo, un sistema de información geográfica para el monitoreo de cultivos, ¿no? Entonces, este sistema de información geográfica, nuevamente, si lo conceptualizamos desde un punto de vista clásico, debe tener tres subsistemas, un subsistema de datos, un subsistema de análisis y un subsistema de visualización, ¿no? Entonces, si lo hablamos en una concepción actual, pues debemos de tener un componente de visualización o generación de cartografía, un componente de generación o almacenamiento y administración de datos, un componente de análisis y las aplicaciones que netamente son conocidas como el desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Si es que quisiéramos plantear un sistema de información geográfica de cultivos, ¿no? Entonces hay que plantear, y bueno, queremos explotar la tecnología satelital y las mejoras computacionales, es lo que se está planteando en este caso de estudios acerca de información referente a cultivos, ¿no? Entonces, lógicamente la televisión la hemos definido como aquella ciencia y arte que nos va a permitir obtener información geográfica a partir de imágenes satelitales, puntualmente en nuestro contexto de esta presentación, ¿no? Entonces, esta ciencia, si se dan cuenta, ciencia y arte, pues va a enclosar diferentes procedimientos y diferentes técnicas que nos van a permitir generar este tipo de información, ¿no? Entonces, esas técnicas son bastante elaboradas en este caso por los geógrafos. Esta es la parte de aplicación de los ingenieros geógrafos. Sin embargo, la ejecución de todas estas conceptualizaciones que puede tener un ingeniero geógrafo va a ir de la mano quizá del conocimiento de un ingeniero en sistemas. Entonces en ese sentido es que voy a plantear todo esto así. Entonces, inicialmente pues se ha planteado la metodología que va a utilizar imágenes ópticas, que son imágenes en regiones, son imágenes que capturan información o energía en regiones cercanas al espectro óptico, ¿no? Al espectro visible. Con imágenes radar, han debido escuchar tal vez acerca de imágenes radar, que son imágenes que capturan energía con longitud de onda súper grande, ¿no? Entonces, se plantea la metodología, se hace el análisis, existen softwares básicos para hacer esto, ¿no? Se puede mejorar esta tecnología y demás. Sin embargo, se debe ejecutar esta metodología, ¿no? Y es ahí donde podemos ver las alternativas de ejecución, ¿no? Podemos utilizar un software de sistema de información geográfica para hacer estos ejercicios, sí, pero los softwares definidos o comerciales ciertamente son
son estáticos, ¿no? Tienen ciertas restricciones. Entonces la alternativa será aplicar estos conocimientos o aplicar esta concepción de metodología para hacer el mapeo de cultivos, por este ejemplo, y bueno, aplicar lenguajes de programación, ¿no? Es decir, sabemos que podemos solucionar o hacer un script o un código o un algoritmo para hacer una suma, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una metodología planteada, podríamos hacer el código para dar solución o para tener los resultados que esperamos. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Una vez planteada la metodología, lo que podemos hacer y lo que se ha hecho en este caso de estudios, se ha desarrollado el código en JavaScript, ¿no? La ventaja de generar el código en el lenguaje de programación de JavaScript es que a través de este código en JavaScript, eh, es que podemos acceder a tecnología dispuesta por Google, ¿no? Acerca de contar con una plataforma de Big Data que nos permita procesar imágenes satelitales, ¿no? Entonces, podemos acceder a través de nuestros algoritmos a utilizar esa tecnología, ¿no? Y el cómo se accede es a través de las APIs, ¿no? A través de las APIs, a través de las interfaces de usuarios, ¿no? Que podemos realizar. Más adelante voy a mostrar un pequeño caso y en ese sentido se puede obtener la información que va a ser fuente de datos para un sistema de información geográfica, ¿no? Si se dan cuenta, este va a ser el punto de partida de un SIG, porque en función a la información que nosotros alimentemos al SIG, pues vamos a generar nueva información, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo acerca de, bien, sabemos que las imágenes tienen nubes, entonces, ¿cómo generamos algoritmos que nos permitan eliminar las nubes, ¿no? ¿Existirá algo